Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Hola, mis queridos niños. Bienvenidos a un video más del curso de comunicación con tu profe Juan Carlos Acosta Salazar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, un tema divertido. Este tema está dentro del curso de literatura. El curso de literatura, el curso de razonamiento verbal y el curso de lenguaje, o también conocido con el nombre de comunicación, se relaciona. El tema a desarrollar es figuras literarias. Empecemos por lo principal, concepto. ¿Qué son las figuras literarias? Chiquitín, atento. Las figuras literarias son recursos literarios, ¿sí? Son recursos literarios. Profesor, ¿qué son recursos? Por ejemplo, para que tú realizas una clase virtual, para que puedas presenciar una clase virtual, ¿qué recurso utilizas? Número 1, ¿no? Laptop, puede ser celular. Número 2, internet, ¿sí? Internet. Esos son recursos. ¿Y para qué utilizas esos recursos? Para tener una clase productiva, para desarrollar una clase productiva, ¿sí? Una clase efectiva. Lo mismo son las figuras literarias. Son recursos literarios que un autor utiliza para embellecer un texto poético, para embellecer un discurso. ¿Sí? Entonces, eso es el concepto. Lo digo otra vez si no te ha quedado claro. Las figuras literarias son recursos literarios que utiliza un escritor para embellecer un texto poético, para embellecer un discurso. Eso es el pequeño concepto de figuras literarias. En la sesión del día de hoy vamos a estudiar 4 figuras literarias. El primero es símil, hipérbole, anáfora y metáfora. Símil. ¿En qué consiste esta figura literaria? Solo voy a escribir las palabras claves, ¿sí? El concepto, las definiciones, les voy a presentar en la ficha. ¿En qué consiste esta figura literaria? Consiste en la comparación, solo voy a poner la palabra clave, en la comparación de dos elementos. Vamos a ponerlo así. Elemento A, para que se entienda mejor, ¿ah? Elemento B, ¿sí? Elemento A, elemento B. ¿En qué consiste la figura literaria, en este caso símil, en la comparación de dos elementos, del elemento A y del elemento B? Para que te quede más claro, vamos a ver el ejemplo. Dice, estás hermosa como la rosa del jardín. Otra vez, ¿eh? Estás hermosa como la rosa del jardín. En este pequeño verso se está comparando dos elementos. Dos elementos. ¿Quién me dice cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esos elementos? ¿Quién me dice?
¿Alguien por ahí? Yo, profe. Muy bien. El primer elemento es estás hermosa. Cuando dice estás hermosa, ¿a quién hace referencia? Profesor, hace referencia a una dama, a una mujer, a ella, ¿sí? Entonces, acá al ladito vamos a poner a mujer, ¿ya? La palabrita mujer. Esto es el primer elemento. Estás hermosa como la rosa del jardín. A la mujer, ¿con qué elemento se le está comparando? Muy bien, con el elemento rosa, ¿no? Rosa, ¿sí? Entonces, esto es el otro elemento. Vamos a ponerlo así para que me entiendas. Elemento A, que es la mujer, elemento B, que es la rosa. Estos dos elementos se está comparando, ¿sí? Se está comparando. ¿Mediante qué, profesor? Cuando dice estás hermosa como la rosa del jardín. Se está comparando mediante un nexo. ¿Y cuál es ese nexo? La palabrita como, ¿ya? La palabrita como, ¿sí? Entonces, simi consiste en la comparación de dos elementos. ¿Mediante qué? Mediante un nexo. Y ese nexo es la palabrita como. ¿Qué tal? Muy bonito, ¿no? El siguiente ejemplo dice, tus labios son rojos como rubíes. Tus labios son rojos como rubíes. Acá se está comparando dos elementos. Tus labios, el primer elemento. Tus labios. Primer elemento. Son rojos como rubíes. Segundo elemento. Rubíes es, o rubíe es un metal, ¿no? Es un metal de rojizo puro, ¿sí? Es un metal de rojizo puro. En este pequeño verso se está comparando a los labios de una señorita con este metal, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante un nexo, mediante la palabrita como, ¿sí? Mediante la palabrita como. ¿Te das cuenta que estos recursos sirven para embellecer un texto poético? La segunda figura literaria es hipérbole. Esta figura consiste en la exageración de sentimientos. Vuelvo a repetirlo. Hipérbole. Esta figura consiste en la exageración de sentimientos. Entonces vamos a escribir por acá la palabrita clave. La palabrita es exageración. Exageración. ¿Sí? Exageración. ¿Alguna vez han escuchado decir esta frase? Me muero por ti. ¿Han escuchado o no? Me muero por ti. ¿Ustedes creen que una persona se puede morir por alguien? Muy dudoso, ¿no? Muy dudoso. Pero cuando dices me muero por ti, estás expresando tu sentimiento de manera exagerada. Estás utilizando la figura hipérbole, ¿sí? Acá tenemos dos ejemplos. Dice, sonrisa de oreja a oreja. Muy clásico, ¿ah? Sonrisa de oreja a oreja. O sea, yo puedo estirar mis sonrisas.
de oreja a oreja. Es un dicho, una frase expresada de una manera exagerando, ¿sí? Exagerando. Eso es hipérbole, ¿ah? Hipérbole. Otro ejemplo. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por dolor me duele hasta el aliento. Otra vez. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por dolor me duele hasta el aliento. ¿Alguna vez han sentido el dolor de su aliento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna vez lo han sentido? No, profe. En esta frase se está utilizando la figura que es hipérbole, ¿sí? Porque dice, tanto dolor se agrupa en mi costado, que por dolor me duele hasta el aliento. Lo dice de una manera exagerada, ¿sí? Exagerada. Eso es hipérbole, ¿sí? Hipérbole. ¿Ya? Entonces, para pasar a la siguiente, la figura símil consiste en la comparación de dos elementos. Hipérbole consiste en la exageración de los sentimientos. Así de sencillo, nada complicado. La siguiente figura, anáfora. Anáfora. Esta figura consiste en la repetición de palabras en varios versos. Por ejemplo, acá tenemos: podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse el mar en un instante, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. En este pequeño verso, que es el del poemario de Gustavo Adolfo Bécquer, en los versos se repite una palabra. Y esa palabra es podrá. Podrá nublarse el sol eternamente. Podrá secarse. En el segundo verso también está la palabra podrá. Podrá secarse el mar en un instante. En el tercer verso también está la palabrita podrá. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Entonces, la figura de anáfora consiste en la repetición de palabras al inicio de varios versos, ¿sí? Lo digo otra vez. La figura anáfora consiste en la repetición de palabras en varios versos, ¿ya? La repetición de palabras en varios versos. Pero ojo, tiene que estar al inicio del verso, ¿sí? Al inicio del verso. En eso consiste esta figura literaria. La siguiente, metáfora. Metáfora. Esta figura es la que se utiliza más, ¿sí? ¿En qué consiste esta figura? Metáfora. Consiste en el uso de palabras de otro significado para referirnos a alguien o a algo. Vuelvo a repetirlo. La figura de metáfora consiste en el uso de palabras con otro significado para referirnos a alguien o a algo. Eso es el pequeño concepto de metáfora. Vemos los ejemplos. Dos luceros bajo tus cejas.
2 luceros bajo tus cejas. Acá se está utilizando la palabra luceros. Luceros. Se está utilizando una palabra con otro significado. ¿Para qué? Para referirnos, en este caso, para referirnos a los ojos, ¿sí? Para referirnos a los ojos. Muy bien, el siguiente verso. El cielo está cubierto de algodones blancos. Acá se está utilizando una palabrita con otro significado. Pero esta palabrita hace referencia a las nubes, ¿sí? Si no se utilizaría esta palabrita, sería de esta manera. ¿Ven? El cielo está cubierto de blancas nubes. Como que no es tanto poético, ¿sí? Pero si tú dices, el cielo está cubierto de blancos algodones, es más bonito. Esta palabrita como que embellece al verso, ¿no? Siguiente ejemplo. El oro de sus cabellos. El oro de sus cabellos. Cuando dice el oro de sus cabellos, ¿a qué hace referencia? Lo está diciendo de manera implícita. A ver, cuando dice el oro de sus cabellos, ¿a qué hace referencia? Muy bien, hace referencia a cabellos dorados, ¿sí? A cabellos dorados. No dice los cabellos dorados, ¿no? Para que no sea tan explícito, utiliza la palabrita oro. El oro de sus cabellos, que hace referencia a cabellos dorados. En eso consiste la figura de metáfora. Muy bien, mis chicos inteligentes, chicos activos, chicos participativos. Gracias por prestar atención a la clase de este humilde servidor y nos vemos en la clase Zoom. Chao, cuídense.